Bueno, la clase pasada habíamos abordado nosotros el concepto de caída vertical. ¿Está bien? Hemos visto que caída vertical, caída libre, tiro vertical, ¿no? Caída libre. El concepto de caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que ahora, como hacíamos cuando hacíamos cálculo en forma horizontal de un auto que partía de reposo o de una cierta velocidad y llegaba con otra velocidad y iba a una cierta aceleración. Todo ese concepto lo vamos a desarrollar, pero en forma ahora vertical, o sea, caída libre. ¿Está bien? Entonces, las fórmulas con que vamos a trabajar justamente para resolver ejercicios de caída libre son muy semejantes a las fórmulas, las tres fórmulas que utilizamos para movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, fíjense que nosotros usamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, usábamos tres tipos de fórmulas. Fíjense que hay mucha similitud con estas tres fórmulas que opera, digamos, el cálculo de caída libre. En las de MRV teníamos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración. Teníamos la A de aceleración por el tiempo. Acá la aceleración tiene que ver con la gravedad. Quien acelera un objeto en caída es la acción de la gravedad. Entonces, donde iba A, ahora va a ir una G para los cálculos de caída libre. ¿Está bien? En la segunda fórmula nosotros teníamos velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el espacio recorrido del vehículo. Pero acá, como estamos en vertical, la aceleración va a ser G, la gravedad, y el espacio recorrido en forma horizontal ahora va a ser el sinónimo de altura. ¿Está bien? A determinada altura. ¿Estamos? Y la tercera fórmula, que era el espacio que recorría un vehículo, acá por estar viendo el desarrollo en forma vertical, vamos a estar hablando de altura. ¿Está bien? ¿A qué altura llega un objeto? O el objeto se larga o se deja caer desde cierta altura. Entonces ya uno ya sabe el espacio en forma vertical que se va a desplazar ese objeto. Entonces, donde iba espacio ahora se pone una h de altura, y acá lo mismo, antes se ponía velocidad inicial por tiempo más un medio de la a de aceleración, en este caso se reemplaza por g, por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y quién es esa g? Bueno, g, el valor de la gravedad, es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Y que nosotros habíamos dicho que para nuestros cálculos, para redondear un poco, íbamos a tomar este valor y cuando tengamos que resolver esto, vamos a utilizar g igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Y vamos a usar este valor. Lo aclaro para no confundir, para que no se mimeticen con diciendo, el valor de la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. No, ese es el valor que nosotros vamos a usar para fines prácticos de nuestros ejercicios. Pero el verdadero valor es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Y acá va a ser lo mismo. Y ya en la clase pasada habíamos hecho un par de ejercicios de este estilo, donde se había resuelto, digamos, se podía resolver de manera más sencilla aún. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos que a veces había determinados enunciados en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nosotros el valor de A de la aceleración teníamos que calcularla también. A veces nos pedía qué aceleración tendrá un vehículo que parte de cierta velocidad y finaliza con otra velocidad. En este caso, este G va a ser un valor fijo, o sea que ya tenemos un dato fijo, digamos. No hay que calcular ese valor, está bien el valor de G. Entonces ya es una incógnita menos que calcular. Y entonces, yo acá lo que le propuse es un ejercicio que en algún momento tomé en un final. ¿Está bien? En algún momento, no me acuerdo cuándo, pero bueno, me quedaron las hojas acá
y me pareció lindo compartirlo con ustedes. ¿Está bien? La temática a realizar es la misma que nos desarrollamos para movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Donde nosotros teníamos como plantilla, nos teníamos nuestras tres fórmulas, y la primera idea que iba a ser, íbamos a tratar de sacar los valores de acá, ponerlos como datos, todo lo que pudiéramos tener como datos, y después esos datos los volcamos a la fórmula haciendo un redondelito, aquella variable o aquella incógnita o aquel parámetro o letra, el cual teníamos el dato, ¿está bien? Para ver después, eso se nos facilitaba para ver qué fórmula utilizar, podíamos utilizar para calcular determinada cosa, ¿está bien? Entonces, dicho sea esto, vamos a abordar el ejercicio para ver cómo operaríamos. Fíjense, un cuerpo cae, o sea, un cuerpo cae con una velocidad de 40 metros por segundo, ¿está bien? En los ejercicios que habíamos visto en la clase pasada, en esta parte del enunciado cambiaba, porque dejamos un objeto se deja caer desde cierta altura, por ejemplo. Cuando nosotros decíamos un objeto se deja caer, quiere decir que apenas yo lo dejo caer, abro la mano para que empiece a caer, en ese primer fracción de tiempo, la velocidad inicial va a ser 0. Entonces poníamos velocidad inicial igual a 0. En este caso de ejercicio, fíjense que ya la velocidad inicial ya tiene un valor, no es 0, que se deja parte de reposo, se deja caer un objeto. Fíjense, un cuerpo cae con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, en esta primera parte nosotros tenemos como dato, vamos a ponerlo, la velocidad inicial de 40 metros por segundo. ¿Está bien? Después dice, si la altura de donde cae es de 350 metros, entonces ya tenemos h. ¿Está bien? H va a ser 350 metros. ¿Estamos? Entonces, si tenemos estos datos, nos pide calcular la velocidad con que llega al suelo. La velocidad con que llega al suelo la vamos a llamar velocidad final. O sea que la velocidad final sería nuestra primera incógnita. ¿Está bien? Y después que nos pide el tiempo que tarda en caer. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea, el tiempo t. Entonces lo que uno podría hacer es decir, bueno, vamos a hacer un dibujito de esto. Tenemos un edificio, vamos a suponer un edificio. Esto tenemos la altura. Este es el suelo. ¿Está bien? Y tenemos una altura h. Una altura h de 350 metros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un cuerpo cae con una velocidad de 40 metros por segundo. Dice, la altura de donde cae es de 350 metros. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a suponer que ya el objeto, en este punto, ya viene con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Entonces tenemos la velocidad inicial aquí de 40 metros por segundo. ¿Está bien? Tenemos la velocidad inicial y la altura, ¿sí? Por la cual viene el objeto. Nos está pidiendo la velocidad final, o sea, la velocidad con que llega al suelo. ¿Está bien? Y después nos está pidiendo el tiempo. Bueno, con respecto a esta altura y esta velocidad inicial, y con este valor final que llega al suelo, nos está pidiendo cuánto tarda en caer dicho objeto. ¿Está bien? Entonces, más o menos, haciendo un bosquejito así, muchas veces estas cosas también nos ayuda como para focalizarnos y hacernos un escenario y poder plantearnos, digamos, ¿sí? Imaginarnos dónde está parado. Entonces, tratemos de los datos que pudimos extraer del ejercicio, del enunciado, los pusimos acá.
tratemos de... y tenemos acá digamos, un dato más que tendríamos que ponerlo acá y no olvidarnos, porque ese también nos ayuda. Estos son los datos que pudimos extraer del ejercicio, del enunciado, ¿está bien? Una vez que terminamos de barrer con todo lo que podemos extraer del enunciado, ¿qué hacemos con estos datos? Le agregamos el valor de G, 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque ya lo tenemos. Pero no olvidemos de ponerlo, porque eso es importante, ¿está bien? Para darnos cuenta de que ese valor ya lo tenemos también. Entonces, ¿qué hacemos como segundo paso? Primer paso, extraemos del enunciado todos los datos. Tenemos aquí, le agregamos el valor de G para no olvidarnos. Podemos hacer, si queremos, para focalizarnos un poquito mejor dónde está el parado, hacemos un bosquejo, un dibujito, un gráfico. Y lo que vamos a proceder ahora es abordar estas tres fórmulas y volcar los datos que tenemos, ¿sí? Para a partir de ahí ver qué fórmula poder aplicar, ¿sí? Veamos, el valor de velocidad inicial lo tenemos. Entonces vamos a las tres fórmulas y hacemos el circulito donde tenemos velocidad inicial. La velocidad inicial tenemos acá, la velocidad inicial la tenemos acá, la velocidad inicial la tenemos acá. ¿Está bien? ¿Qué otro dato tenemos? La altura, h 350 metros, o sea que el valor de la altura, arriba no tenemos, en la segunda fórmula sí, tenemos la h acá, y en la tercera fórmula tenemos h acá. ¿Está bien? Y el otro valor, para no olvidarnos, es el valor de G. ¿Está bien? Entonces, ese dato, como ya lo tenemos, redondeamos acá el valor de G, el valor de G y el valor de G. ¿Está bien? Entonces, ya atacamos las tres formulitas, hicimos un circulito de los datos que pudimos extraer del enunciado, y ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio que calculemos? Una de las primeras incógnitas nos está diciendo, calculame la velocidad final. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si, según lo que nosotros hicimos el circulito, vemos si es factible que podamos calcular la velocidad final. Pero también hay que no perder, si la velocidad final no se puede calcular, está complicada, nos está pidiendo otro dato, el que es el tiempo. Muchas veces estos datos no están, digamos, enfilados o ordenados como diciendo, me calculás la velocidad final y después vas al tiempo. Pues muchas veces la segunda incógnita que nos pide, a veces nos ayuda a calcularla en primer lugar para que después de ese valor podamos meter en alguna fórmula y pedir lo que en primera instancia aparece, la velocidad final. ¿Está bien? Eso también tampoco hay que perderlo de vista. Pero veamos, nos pide la velocidad final. ¿Está bien? Entonces vamos arriba y vamos a ver si podemos calcular la velocidad final. Vamos a la primera fórmula y nos encontramos con velocidad final, pero tenemos la velocidad inicial, tenemos g, pero no tenemos t. Entonces, esta primera fórmula no la podemos aplicar, porque para calcular la velocidad final, nosotros necesitaríamos el tiempo, saber, y no lo tenemos. Entonces ya sabemos que esta fórmula la descartamos, no nos sirve. Vamos a la segunda, y vemos que la segunda, velocidad final, más allá que esté al cuadrado, tenemos la velocidad inicial, tenemos el valor de g y tenemos h. Tenemos todos los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la fórmula número 2. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar el enunciado para hacer un espacio. Entonces vamos a poner acá como ítem cálculo de velocidad final. ¿Está bien? Vamos a poner acá como un tips. Usamos fórmula 2. ¿Está bien? Fórmula 2. ¿Cuál es la fórmula 2? Es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por g por h. ¿Está bien? Y una de las particularidades que tiene caída libre
es que este signo que nosotros poníamos en MRV, que nosotros lo ponemos como positivo o negativo dependiendo si un auto aceleraba o iba frenando, acá en caída libre siempre el signo está definido, siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el objeto cae en la misma dirección que hace la fuerza de la gravedad. ¿Está bien? En el mismo sentido. Por eso se le pone con signo positivo. Donde se van a usar estas tres fórmulas, pero con signo negativo va a ser el tiro vertical. ¿Está bien? Ahí se abre la diferencia de los signos. Pero en caída libre siempre el signo va a ser positivo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, bueno, usamos esa fórmula. Ahora, por un instante, por espacio, ustedes ya tenemos los datos, después los ponemos. Vamos a hacer espacio y vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos acá velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, que era 40 metros por segundo. Entonces V sub I es 40 metros sobre segundo, pero me está diciendo que esta velocidad está al cuadrado. O sea que entonces a este valor lo elevamos al cuadrado. ¿Está bien? Más 2 por la gravedad, que el valor es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura. Y la altura era de 350 metros. ¿Está bien? 350 metros. Bien, dejémoslo ahí. Velocidad final al cuadrado va a ser igual. Este cuadrado ataca tanto al valor como a las unidades. Entonces, este dólar dice 40, multiplicate 2 veces. O sea que 40 por 40 van a ser 1600. ¿Está bien? Este cuadrado ataca al metro, por lo cual queda metro cuadrado, sobre, y también este cuadrado ataca al segundo. Entonces queda segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. ¿Está bien? Más. Fijémonos, queda 2 por 10 por 350. ¿Está bien? 2 por 350 nos da 700. Por 10 serían 7000, ¿verdad? Entonces va a ser 7000. 7000 metros por metro, me va a quedar metros al cuadrado, sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, algo que la pregunta que viene es, ¿estos dos valores los puedo realmente sumar? Sí, los puedo sumar. ¿Por qué? Porque siempre que tenga la misma parte literal, la misma parte, estos números, tenga la misma parte literal, los puedo sumar. ¿Por qué? Porque acá tengo metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y este valor está acompañado por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces yo puedo sumar lo mismo que 3x más 5x. ¿Por qué me da 7x? Y porque los números están acompañados por la misma letra. No puedo si me aparece 2x más 3h. No puedo sumar porque la parte de la letra es distinta. Entonces ahí no podría resolver. Acá sí. Entonces, velocidad final al cuadrado es 1600 más 7000 me queda 8600. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora, pero a mí me está pidiendo la velocidad final. Y acá aparece velocidad final al cuadrado. O sea que ese cuadrado me está molestando. Entonces, este cuadrado que está aquí, que está como potencia, va a pasar como raíz. ¿Está bien? Va a pasar como raíz. Lo que nosotros podíamos hacer es decir, bueno, si uno se manejaba en la secundaria diciendo lo que es potencia pasa como raíz. Acá como matemáticamente, ¿cómo podría pasar? Bueno, como acá hay un cuadrado, yo pongo a propósito una raíz cuadrada a ambos lados. ¿Está bien? Entonces, de este lado tengo la raíz, pero esta raíz que yo puse a propósito, por tener un índice 2, y acá el valor tiene potencia 2, simplifico este 2 con la raíz. ¿Y qué es lo que queda? Queda valor final, como raíz de 8600
metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, es como que apareció acá la raíz que nosotros en la secundaria decíamos, lo que pasa como potencia, está como potencia, pasa como raíz. ¿Está bien? Entonces ya tenemos este valor. Entonces veamos acá cómo calcularlo. Velocidad final va a ser, saco la raíz de 8600, ¿sí? Y es como que esta raíz también ataca al metro cuadrado y también ataca al segundo al cuadrado. ¿De qué manera? Lo podemos escribir así, como metro cuadrado sobre la raíz de segundos al cuadrado. ¿Está bien? Cada parámetro es atacado por una raíz. Esta raíz ataca 8600 metros cuadrados y segundos al cuadrado. Entonces, puedo escribirlo como si esta raíz atacara al número por un lado, al metro cuadrado por otro y al segundo al cuadrado por otro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? El mismo efecto que acá. Si nosotros tenemos una variable o un valor, una letra que está como potencia 2 y tiene una raíz cuadrada, como tiene índice 2, se simplificaría. Ese mismo concepto lo aplicamos acá. O sea que este 2 con esta raíz se me anula. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá dando vuelta? Me queda dando vuelta metro en primera instancia. Este segundo al cuadrado, o sea, este cuadrado, se va con la raíz. ¿Y qué es lo que sobresale? Segundo, como denominador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me restaría? Calcular la raíz cuadrada de 8600. ¿Está bien? La raíz cuadrada de 8600, ¿dónde está la...? Si encuentro la... Puede ser 92,73. Puede ser. ¿Lo sacaste? Sí, 92,73. Ah, 92,73, muy bien. Metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya encontré la velocidad final. ¿Estamos? Entonces, podemos poner acá, listo, la velocidad final, ya está, es 92,73 metros sobre segundo. Ya encontramos el punto A que nos pedía el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, ahora fijémonos lo que sigue, ¿está bien? Lo ponemos por acá, la velocidad final. Entonces, ahora por espacio vamos a ir borrando esta partecita. Y lo que uno podemos hacer como temática, podemos hacer, bueno, yo ya calculé, el punto A me permitió calcular la velocidad final, y es este valor. Bueno, lo que puedo hacer es aprovechar que yo ya calculé este valor, y voy acá a la fórmula, ¿sí? Y le hago un circulito, si quiero lo hago distinto, como que es un cálculo que encontré, ¿sí? El de velocidad final y el de velocidad final. Eso también me ayuda de alguna manera, porque lo encontré, porque este dato que yo lo encontré me puede servir como otro dato más para descubrir lo que sigue. ¿Está bien? Entonces, veamos lo que sigue. El punto B, tenemos que calcular el tiempo que tarda en caer ese objeto, ese elemento. Entonces acá vamos a poner cálculo del tiempo. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a las fórmulas y nos ponemos a fijar. ¿Está bien? Podemos calcular las que tienen el tiempo, es la fórmula número 1 y la fórmula número 3. ¿Está bien? Ahora, la fórmula número 3, acuérdense que para nosotros es complicado. ¿Por qué? Y porque si acá está t al cuadrado, sabemos que el cálculo, el despeje de esta fórmula para calcular t es de fondo aplicar una cuadrática que nos habían enseñado en la secundaria y que de repente esos cálculos pueden ser tediosos y llevarnos a equivocarnos.
Entonces vamos a la fórmula número 1. Fíjense que la fórmula 1, la número 1, tranquilamente nos sirve. ¿Está bien? Tenemos B sub I. Tenemos el valor de G. Recién encontramos el valor final, B sub F, y hacemos un despeje y vamos a buscar T de esa manera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ponemos acá? Cálculo del tiempo. Ponemos como tips, usamos fórmula número 1. Usamos fórmula 1. ¿Sí? ¿Y cuál es? Bueno, la escribimos acá. Va a ser B sub F igual a B sub I más G por T. ¿Está bien? Listo, entonces ahora tenemos que usar esta fórmula. ¿Cómo la usamos? Bueno, hacemos los despejes. Acuérdense que yo tengo que despejar T. T está multiplicando, ¿sí? A G. Entonces, como hay un producto, no puedo despejar tranquilamente T porque está muy agarrado. Pero esto, B sub I que está sumando, es como que es más fácil sacarse encima B sub I. ¿De qué manera nos sacamos B sub I? Bueno, B sub I está positiva acá. Entonces, a ambos miembros del signo igual, tanto del lado izquierdo como del derecho, le voy a restar B sub I. Entonces, acá tenemos B sub F, le resto B sub I. Y del otro lado copio B sub I más G por T, y también le pongo menos B sub I. De esa manera, ¿qué logro? Que del lado derecho, como tengo B sub I positivo y B sub I negativo, se me anulen y por arte de magia B sub I aparece del otro lado. ¿Está bien? Entonces me va a quedar B sub F menos B sub I igual a ¿qué? ¿Qué es lo que queda? G por T. ¿Está bien? Ahora sí, tengo que despejarme T. ¿Sí? Y lo que me está molestando, que está multiplicando es G. Entonces uno piensa, digo, si tuviese la oportunidad de que hubiese acá, estos ambos miembros estuviesen divididos por G, esta G se me iría con la del denominador. Y de esa manera quedaría T solita. Entonces hago eso. ¿Qué hago? A ambos miembros lo divido por G. ¿Para qué? Para que esta G con esta G se me va. ¿Y qué es lo que me queda de este lado? Me queda T. Y de este lado, ¿qué me queda? B sub F menos B sub I sobre G. Y esta es la expresión que encontré despejando, donde voy a volcar los datos que yo tengo. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. en el parcial, ¿En dónde? o sea, en el final, ¿nosotros tenemos que hacer toda esa explicación? ¿O solamente podemos ir directamente a la fórmula del despeje? ¿Voy a decir toda esta explicación? Claro. No, pero me gustaría que supieran, digamos, despejar. No me gustaría aplicar que apliquen la fórmula directa. ¿Está bien? Porque Está ustedes, bien. ustedes tienen los despejes, y por arte y por magia ustedes me dicen, aparece esta fórmula y ya aplican los datos y ahí, toma, ahí te calculé el tiempo. Y es como que se pierde esto, que es bonito. A mí me gustaría que ustedes me supieran hacer esto. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. El tema fundamental también acá no es solamente, porque si ustedes ya tienen los despejes, ustedes dicen, bueno, tengo que usar la fórmula 1, despejarte. Voy a buscar acá, el cálculo del despeje T era esta fórmula, listo. Te pongo esta fórmula, te aplico la valor, te calculo el tiempo. Y se pierde el sentido de esto que quiero que ustedes aprendan, ¿sí? A despejar. Porque eso es lo bonito. Estos datos lo hace cualquiera, porque pone los valores, ahí te calcula el tiempo. Pero que no se pierda de vista esto, ¿está bien? El despeje me gustaría Ok, que ok. se viera. ¿Estamos? No, yo para saber, más que nada, para cuando tengamos que ponerlo, capaz que estamos medio corto de tiempo y queremos simplificar y después termina estando mal. Quizás Claro, uno sabe lo que tiene que hacer y por simplificar termina siendo mal el ejercicio, por eso. claro. Sí, sí, sí.
Pero bueno, es eso, ¿no? No quiero que se pierda de vista eso, ¿está bien? Tiempo van a tener, quédense tranquilos, ¿no? Tampoco, ¿eh? Pero bueno, tranquilo. Y acá vamos y aplicamos los valores. Queda un minuto, profe. Sí, decime. Ah, está bien. Dale. Somos 13. Bueno, salimos, espero un cachito y en el Classroom, les digo Yo para estoy entrar. conectado 2 veces, profe. ¿Eh? Que yo estoy conectado en 2 computadoras porque si no, no puedo hablar. Ah, bueno, dale, dale. Listo.